Saben ustedes que el ministro de Economía y ahora precandidato presidencial Sergio Massa hizo trascender que no va a dejar el Ministerio de Economía por lo menos de aquí a la elección paso. Sin embargo, va a enfrentar la campaña presidencial con, unos cuantos desafíos. El más inmediato está en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional. Las reservas son negativas y los niveles de inflación altísimos. Está con nosotros Diego Giacomini. ¿Cómo estás, Diego, economista? ¿Qué tal, Gracias, Débora? ¿Cómo andas? Gracias por haber venido. Bueno, contanos un poquito de esta particularidad de tener un ministro de Economía candidato a presidente en este contexto. Bueno, yo creo que es candidato a presidente porque él se cree con el poder de encauzar las negociaciones con el FMI, porque imagínate que si no fuera así, se estaría exponiendo un gran riesgo. Imagínense esta hipótesis que no va a ocurrir. ¿Qué pasa si hoy martes el FMI dice, doy por finalizado el acuerdo, caído el acuerdo con Argentina porque técnicamente no cumplió nada? Se termina la candidatura de Massa, se termina Massa presidente, se termina Massa ministro. Sí, o sea, claro. Es cierto que técnicamente Argentina no cumplió nada, pero ¿por qué decís que esa hipótesis no va a ocurrir? Porque creo que sería muy temerario, ¿no? Ser ministro, presentarse como único candidato de la coalición gobernante sin tener ninguna señal por debajo de la mesa, en privado, de la manera que fuera, de que no hay una intención de llegar a un punto medio entre lo que quiere el FMI y lo que quiere Massa. Ahora, obviamente. ¿alcanza el acuerdo con el fondo? Yo comparto con vos, me parece de sentido común lo que decís. Evidentemente, bajo la cuerda lo tiene acordado, Sí. Pero la pregunta es si alcanza con esto para llegar a agosto, para pasar de agosto a octubre y para llegar a diciembre. Mirá, yo creo que lo que tiene debajo de la mesa o empezado a hablar alcanzaría para llegar a octubre o noviembre arañando las paredes. El problema es que le alcanza a ellos. Claro. No nos alcanza a la gente que trabaja en el sector privado. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo de siempre. A ver, Cristina en el 2015 llegó al 10 de diciembre del 2015 consumiéndose 46.000 millones de reservas y con cepo. Bueno, hoy no hay reservas. Claro, pero voy a mostrar que siempre lo mismo, pero cada vez peor. el resultado es peor Claro. y la factura la pagamos nosotros. Pero con un déficit fiscal que creo que, si no es el más alto el que le dejó a Macri de la historia reciente, le pegan el palo, ¿no? Claro. Dejó redondeando 6 puntos porcentuales de primario. Ahora, después vino Macri. Para llegar al 10 de diciembre se endeudó con el FMI por el acuerdo original 57.100 millones de dólares. Le dieron 45.000. Exactamente. Ahora, estos, para llegar al 10 de diciembre, no le pagan nada a los bonistas de Nueva York y lo patean todo para entre el 80% entre el 2024 y el 2034. No le pagan nada al FMI, le piden más plata y lo patean todo entre el 2024 y el 2034. Ahora, ¿cuál es la contrapartida de eso? La contrapartida de eso es que cada vez hay menos empleo genuino que le alcance a la gente para no ser pobre, hay cada vez menos nivel de actividad, hay cada vez menos rentabilidad, hay cada vez más inflación y la moneda, su poder adquisitivo, cada vez está más destrozado. Pero recién ayer le dijo Cristina a Massa, che, mirá, hay un artículo en New York Times, ¿era el artículo? New York Times. Diciendo que las empresas tenían mucha rentabilidad y no sé qué cosa más, y que el fondo y piripipí. ¿Eso es cierto o no? Mirá, eso no es cierto, no es cierto. La prueba es que no, cuando vos mirás la generación de riqueza, el PBI está estancado. El PBI per cápita, o sea, por habitante, que la población crece 1.1 anual, cae 18% contra el 2011. Es algo que no sucede en ningún país. ¿Y por qué subieron ayer la cotización de los activos de las empresas argentinas? Bueno, esto es muy interesante. Primero, el Merval... La cito, Edenor, Bueno, Banco Macro, Todos los amigos del ministro. bueno, no sé, está Pampa Energía, que debe tener que, me imagino que También debe tener que ver con el gasoducto, y está
Galicia está pero siempre ahí en el medio de todo. ¿Por qué? Es muy interesante. YPF. Sí, es interesantísimo. Cuando abrís, YPF mucho, no sé cómo cerró, pero cuando vos mirás esto es importante explicarle a la gente. Cuando vos mirás el Merval es así chiquito dentro de la economía argentina. ¿Qué quiero decir con esto? En el Merval hay 3 grupos de empresas que los papeles han subido. El primero son los bancos. O sea, los bancos triplicaron su valor en el último rally de los últimos meses. Superville también, Superville. Sí. Exacto. Te cuento, si de cada 1.000 pesos que tienen para prestar, 900 se lo dan al Estado, ¿ok? De un Estado quebrado, y al mismo tiempo, del otro lado, dentro de esos 900 que le presta, están las LELIQ y PASE, que cuando cualquier economista de las coaliciones que quieren ser gobernantes viene acá, te esconden que van a hacer algo parecido al Bonex, vos te das cuenta que le van a achicar el activo, le van a achicar el pasivo, le van a achicar el negocio, la deuda la van a cobrar a los premios contra el Estado, con lo cual la ganancia de los bancos, que es lo que más sube, es especulación financiera para ver si se obtienen retorno de corto plazo. Después, YPF. Ahí va. Segundo grupo están las que están ligadas a lo que técnicamente se llama oil and gas, que son petroleras, etc. Bueno, esos tienen la expectativa de que algún día Argentina en ese sector haga las cosas bien. Y el tercer sector son los que tienen tarifas, las reguladas como Edenor, etc. Que dicen, bueno, el que venga les va a dar un poquito de tarifa. Ahora bien, la tarifa que le van a dar va a ser en pesos. Y andás a ver cuánto va a estar el dólar. Entonces, ¿qué quiero decir? La suba dentro del Merval, primero, no tiene casi nada que ver con la economía de los argentinos de todos los días. No. Y segundo, más que nada, los bancos no tienen fundamento para subir y las otras, una es especulación financiera y otra es a ver si alguna vez por todas hacemos una algo bien. expectativa de futuro. Ahora pensaba, el proceso electoral recién arranca y uno tiende a asociarlo con platita, ¿no? Con la necesidad de reactivar consumo, poner plata en el bolsillo de la gente. Eso es emisión monetaria y eso complica todavía más el poder adquisitivo del peso. ¿Estamos en condiciones de afirmar que la inflación va a ser una suerte de proceso descendente o no necesariamente? La inflación hay que mirarla en la película promedio, en la tendencia de varios meses juntos. Sí. ¿Ok? No importa 1 o 2 datitos que bajen un poquito en el mes. Concretamente, la inflación converge al ritmo de la emisión monetaria un ratito después. 18 meses. Sí, pero en el medio también va subiendo. Massa está emitiendo más que todos sus antecesores. Es el récord mundial de la emisión de los últimos 20 años de Argentina. Ahora, ¿a cuánto está emitiendo Massa? Cuando vos mirás la cantidad de dinero total, base monetaria más LELIQ y PASE, está emitiendo al 9,5 mensual. Y LELIQ y PASE al 10,5, 11 mensual. La inflación mensual va a converger a la vuelta de la esquina a eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Estos numeritos son lo de junio, lo de mayo. Cuando vos pensás en Argentina, Argentina recauda en la primera mitad del año. ¿Por qué? Porque las empresas pagan ganancias en mayo, los individuos pagamos bienes personales, ganancias en junio. Ahora, Argentina gasta en la segunda mitad, porque los aguinaldos se pagan en julio y en diciembre, y después a los proveedores se los contrata en la primera mitad del año y se les paga en la segunda. ¿Qué quiero decir? El déficit fiscal va a aumentar muy fuerte en la segunda mitad del año. Massa va a tener que emitir en la segunda mitad del año mucho más que lo que emitió en la primera. Entonces, indefectiblemente, ¿qué sucede? Vamos a tener un horizonte de inflación a final del 2023 y la primera parte del 2024 que vamos a extrañar los números de inflación del 2023. Ay, Bueno. Diego, gracias por ayudarnos a comprender un poquito el contexto en el que estamos atravesando en materia económica. Muchas gracias por haber venido como siempre.